En ausencia de Roberto Cruz, hoy es martes 17 de abril, ¿verdad? Si no ando mal, y no es de salud, porque no está Roberto. Les he dicho una y otra vez que aquí el que pone el ejemplo y el que induce al vicio es Roberto Cruz, que hoy debe estar asoleándose la panza en algún lado o en la carretera rumbo a algún otro, a su lugar de origen, que nunca he sabido exactamente dónde es, pero bueno, él dice que es regio. Es de Perros Bravos, Nuevo León. De Perros Bravos, Nuevo León. Bueno, pues de cuestiones aeronáuticas confieso que no sé nada, excepto que cada vez que llego a volar nos avisan que hay que hacer un rato en el aire dando vueltas porque en la Ciudad de México no se puede aterrizar porque hay mucho tráfico aéreo, o estás en la puerta ahí sentado esperando abordar tu avión y te dicen exactamente lo mismo. A veces creo que es un pretexto del tráfico aéreo sobre la Ciudad de México para que puedan llenar el siguiente vuelo, porque no se llena el vuelo en el que tú vas y entonces la línea aérea retrasa a los viajeros para que no hagan más que un vuelo en lugar de dos. Pero en fin, ayer se dio un encuentro así medio regular entre Carlos Slim y Andrés Manuel López Obrador. Allá en el pasado, cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel, hubo quienes supusimos que eran aliados, que Carlos Slim y él tenían algún acuerdo, no necesariamente secreto, pero el ingeniero Slim hizo mucha obra, consiguió muchos predios en el centro de la Ciudad de México, con aquel programa de rescate de los viejos edificios bonitos de la Ciudad de México, en alianza con el jefe de gobierno, López Obrador. Y bueno, hubo hasta quien llegó a pensar que atrás de las aspiraciones de López Obrador estaba el ingeniero, como se le conoce al dueño de casi todo lo que vemos y encontramos por aquí, ¿no? Bueno, pues ayer el ingeniero Slim simplemente dijo que sería una tontería, bueno, no lo dijo en esas palabras, no construir el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, al que se opone con vehemencia Andrés Manuel. Luego López Obrador, el candidato de Morena, le contestó de que si lo quiere construir, que lo pague con su dinero, ¿no? Que así de simple. Entonces parece hoy que ahora sí hay pleito en el ejido y que... A mí me dicen, Juan, que cuando le dijo que lo pagara con su dinero, realmente se puso mal, casi de un infarto, porque no acostumbra pagar las cosas con su dinero. El ingeniero. El ingeniero Slim. Yo estoy bromeando. Pensé que Andrés Manuel es el... Oye, a ver, tú imagínate cuando oyó por ahí la frase, que lo pague con su dinero. Pero ¿cómo? No. Él es un inversionista, pero utilizando fondos de los demás. No, bueno, por eso. Eso se llama, en las inversiones, y se llama en Wall Street, others money people, el dinero de otra gente, ¿no? Y bueno, es un buen chascarrillo que lo pague con su dinero. Ingeniero, Yo creo que le contestó con un mexicano, no marches, ¿no? Bueno, en cuestiones aeronáuticas, Hugo, hoy Andrés Manuel López Obrador, el campeón de la austeridad y estas cosas, bueno, pues se subió a una avioneta para volar en Sonora y por San Luis Río Colorado. Y ya es un escándalo por todos lados, desde luego sus enemigos lo están aprovechando y sus contrarios, me refiero, no enemigos, sus contrarios, me refiero al PRI, al PAN y al PRD, pues lo están promoviendo en redes sociales y en todos lados. Creo que la hora de esa avioneta cuesta 20,000 pesos la hora. Calculan que el vuelo que hizo es como de 50,000. Pero como él siempre anda... porque fue a dos partes, ¿eh? Creo que una de estas fue a Mexicali, después Ensenada, una cosa. No, yo creo que debe haber sido más. Si viviera Ricardo Castillo Peralta, le había prestado algo ahí para que se moviera, ¿verdad? Pero bueno. La cuestión es que Andrés Manuel, una y otra vez, se ha pronunciado en contra de ese tipo de vuelos privados. Vaya, hasta se atrevió a decir que si siendo presidente de México tenía que ir a la ONU y el vuelo se retrasaba y no llegaba a las Naciones Unidas, diría, pues no llegué, man. Y resulta que
Pues sí llega, se sube a aviones privados. Pues mira, Juan, yo creo que, ya vamos a entrar en calor, ¿no? Al final de cuentas todo tiene que ver. Yo creo que es víctima de sus propias... Chascarrillos. Bueno, y más que nada de sus propios límites tan agresivos que pone, que él no los analiza a fondo. Por ejemplo, esta parte de que como presidente de México no tenga un avión, ya no digamos el avión como el que se compró, el que adquirió Calderón y le tocó ya gozar a Enrique Peña Nieto, sino un avión normal, ¿no? Un avión normal, un jet, digamos, un 727, ¿no? Para que viaje el presidente de México. Porque realmente en el concierto de las naciones, imagínate, pues cómo verían un país que ni siquiera tiene un presidente que tiene un avión y demás. Vaya. El presidente Mujica de Uruguay le pedía aventones al presidente Peña Nieto. Pero bueno, estás hablando de Uruguay, ¿no? O sea, el Estado de México es mucho mayor que Uruguay, por así decirlo, ¿no? Digo. Es mucho más grande que muchos estados. No, pero en cantidad de población, la verdad es que Uruguay y Paraguay, todos esos países son verdaderamente pequeños. Pero volviendo a esto, yo creo, Juan, que está representando, porque para empezar no es un avión de él, es un avión del país, punto. Un avión de la presidencia de la República. Y el tiempo del presidente es valiosísimo. ¿Cómo? El tiempo del presidente de la República, quien sea, es valiosísimo. Por supuesto. No puede estar sentado en un aeropuerto. Él lo está viviendo ahorita en la campaña. Esto que hizo, Juan, es porque no podía haber ido a esas tres partes, te lo puedo asegurar. No podía haber ido. Se está tragando sus palabras. Definitivamente. Aunque sean pequeños, aunque sea una avioneta. No. Él es víctima de sus extremismos. ¿Por qué? Parece sencillo a la gente que vive, ahora en la Ciudad de México, en Monterrey o en Guadalajara, parece sencillo decir, bueno, pues es que hay vuelos comerciales. No, usted intente ir de Mexicali, por ejemplo, a Ensenada, o intente ir de Mexicali a Ciudad Victoria, no hay vuelos. O sea, ¿por qué? Porque en México verdaderamente las líneas comerciales están guiadas por la cantidad de requerimientos comerciales que existen. Entonces hay puntos donde no tienes otra más que ir o por camión, que imagínate lo que vas a hacer de un punto a otro. Para el Grullo no existe. Ahí junto al Grullo en Autlán hay una pista. Hay una pista. Ahí se puede bajar. Pero de veras, esto es increíble. Mire, nada más le pongo un ejemplo muy claro. A Tepic, Nayarit, capital del estado de Nayarit, no hay vuelos diarios. Nada más con eso se la pongo. Imagínese usted, a una capital de un estado no hay vuelos. De la Ciudad de México. Ahora imagínate, Juan, de Guadalajara, imagínate de Ciudad Victoria a Tepic. Hace poco hubo un congreso internacional de Pemex en cuestiones médicas en Campeche y tuvieron que viajar a las 6 de la mañana o a las 11 de la noche porque no había otro vuelo. Exactamente. Y Campeche entonces es la capital. Claro. Es lo que te digo, es que, vaya, y esto hay que tomarlo en cuenta, es que se necesita un análisis técnico muy fuerte. Ustedes recuerdan cuando líneas aéreas de Estados Unidos querían tener toda la apertura, se hablaba antes de la apertura de los cielos mexicanos, ¿no? Para que todas las líneas aéreas pudieran abordar todos los vuelos. ¿Qué es lo que pasó? En Perú pasó eso. Hubo un momento en que Mexicana de Aviación tenía todos los vuelos donde quería viajar en Perú, igual las líneas aéreas norteamericanas y tal. Cuando se dieron cuenta las líneas aéreas de que no era negocio viajar a ciertos puntos, dejaron incomunicado. Dejaron incomunicado. Entonces, eso es lo que puede pasar aquí, ¿no? Entonces, vaya, y eso es lo que está pasando, vaya, no existe esa apertura, pero también existe ese problema técnico. Y es un problema que le tienen que decir ahí. La cuestión es que ayer, desde donde se vea, como lo veo yo, el ingeniero Slim le pegó un descontón a López Obrador, ¿no? Sí. Además, al hablar de la cantidad de empleos, de derrame económico, desde luego, bueno, hay quien dice, como Federico Arriola, que el inversionista más importante, el que tiene la chamba más jugosa en la construcción del aeropuerto, del nuevo aeropuerto, es el ingeniero Slim, y que por eso se opone a que no lo paren.
Pero lo cierto, dijo Slim, es como el canal de Panamá, ¿verdad? Esa obra. No sé si exageró, por la importancia en vuelos y en carga, etcétera, etcétera, que tendrá ese aeropuerto. Andrés Manuel se quedó solo con un chascarrillo, ¿verdad? Pero además volvemos a lo mismo, Juan. Yo te puedo asegurar que de la obra grande del aeropuerto no hay más que 2 o 3 contratistas que lo pueden hacer. ¿No? Entonces, vaya, tú cualquier obra de ese tamaño, de esa envergadura, por supuesto que va a estar metido o ICA, que por cierto, desgraciadamente ICA ya estaba a punto de desaparecer completamente, como desapareció en su momento Bufete Industrial. Yo soy, se podría decir, egresado de Bufete Industrial, No, pues sí. una empresa importantísima. Nosotros vamos a celebrar el Día del Albañil, ¿no? Sí, claro, pero una empresa importantísima, hacíamos termoeléctricas y demás. O sea, cuando decían en Centroamérica, oye, queremos hacer una termoeléctrica, Bufete Industrial, ¿pero quién más? Pues Bufete Industrial. O sea, hay unas especializaciones que solamente 1 o 2 empresas, ¿no? Entonces, ¿por qué? También está mal desde ese punto de vista Federico Arriola. ¿Por qué está metido Carlos Slim? Por obligación, Juan. O sea, yo te lo podría decir como desarrollado, como parte en algún momento de mi vida de desarrollador de proyectos, no hay otros. No hay otros. O sea, cuando tú quieres hacer unas instalaciones de aire acondicionado monumentales en un edificio, pues no hay otro más que Uber y Burlon, por ejemplo, o otro, nada más. Bueno, Por obligación, ¿eh? Y ahora, bueno, la realidad que suele ser terca, pues le pegó en su eje de flotación a Andrés Manuel, claro, al tener que utilizar un avión privado, por supuesto. Ya, desde luego, es una exageración decir que el INE se fije bien en lo que está gastando porque va a rebasar los topes de cabeza. Es una exageración de campaña. Sí, porque luego, ¿verdad?, también llegan a un nivel de vodevil o de chascarrillo que en lugar de convertirse en un reclamo serio, en una respuesta de decir, a ver, tú estás diciendo esto y no estás cumpliendo porque estás utilizando un avión privado. Luego ya se convierte en vodevil y se convierte en otra cosa. Lo único que queda claro con este uso de ese avión privado es la mentira de todo tu discurso, claro, que lleva meses con el discurso ese. Sí. Y ahora, bueno, pues por las condiciones de San Luis Río Colorado, Mexicali, eso, pues tuvo que subirse a una avioneta. Por supuesto. Y bueno, y tuvo que pagarla. Sí. Y de lo contrario, pues, caminando en el desierto, solo el Padre Quino, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bueno, bueno, también lo que hoy el presidente Enrique Peña Nieto hizo nombramiento de algunas de las dependencias del gobierno mexicano que son completamente autónomas, como la COFESE y también el IFT, que antes le decíamos IFETEL, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, unos nombramientos que habían estado ahí en espera, bastante importantes. Estos tienen que pasar todavía por el Senado, pero al parecer no tendrán gran problema. Es gente capacitada, es gente acreditada. Entonces, bueno, yo creo que ahí ya está llenando este vacío el presidente. En este mismo reclamo, pues le decían, bueno, ¿qué pasa con el Procurador General de la República? Porque hay que recordar que Alberto Elías Beltrán pues, es encargado de despacho. Digo, hace la labor de procurador, obviamente, ¿no? Pero no es un procurador avalado por el Senado, ¿no? Pero tiene las facultades y no incumple la ley y todos sus actos son No, es como si fuera un procurador, pero vaya, ahí el salto del Senado, vaya, es la parte que está. Oye, pues ¿cómo que no? Lo que quiere el Senado, bueno, es crucificarlo cuando lo propongan por supuesto, para ratificarlo, ¿verdad? Así es. Así que yo creo que se van a aguantar hasta... ¿Cuántos meses más? Pues, digo, hasta diciembre. Los importantes sí, pero digamos que los importantes son que después de julio, ¿no? La parte que donde ya tiene mucha influencia el presidente electo, ¿no? Ya vendería el avión para eso. No, yo creo que ahora que se subió le gustó. Dijo, no. Oye, pero ¿te acuerdas que se había subido uno que le tonó la alarma y que andaba? Al que debe subir, ¿sabes qué? ¿Sabes? Es a Andy, a su hijo. Porque todo gira en torno a Andy. Sí. Sigue teniendo la fuerza. No hay nadie más influyente que Andrés. Que Andrés, el hijo. Ajá. Y no es el hijo mayor, por cierto, ¿verdad? No es el hijo mayor. No es el hijo mayor, que es realmente, todo pasa a través de él. Ajá. Todo lo coordina él.
el acercamiento a Andrés Manuel es a través de él, y él es el de amor y paz. Ajá. Esta política que le da resultados a Andrés Manuel y que de pronto él se sale del esquema y como esta respuesta a Slim le va a salir cara, ¿eh? Digo, porque Slim va a decir, pues ya no voy a invertir ahí, ¿no? No, Claro. en el aeropuerto sí, ¿no? Sí, claro. No, en la campaña de Andrés Manuel. Sí, no. Va a decir, no. Algo pasó ahí, ¿eh? Algo pasó. Yo creo que lo tomó Andrés como una agresión. Lo dijo, ¿verdad? Lo mandaron Peña Nieto y Carlos Salinas ¿Sí? a golpearme. Entonces, bueno, pues eso, el ingeniero Slim siempre ha dicho, cierto o mentira, que él está alejado de los políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque siempre han señalado que fue favorecido por Carlos Salinas para la compra Telmex. de Telmex. Bueno, pues ayer dijo eso Andrés Manuel. Y eso debe haber sido ofensivo para el ingeniero. Y ya te has imaginado, lo que le haber dicho a Nacho Cobos y aquellos, ya no. Sí, claro. Ya no somos amigos. En algún momento comenté yo aquí que en la primera presentación de Javier Corral Jurado, cuando hizo el primer reto al gobierno federal de que iba a hacer la marcha y demás, lo hizo aquí en el Distrito Federal, no lo hizo en Chihuahua. Y fue en el Hotel Génova de la Zona Rosa, y quien recibió a todos los panistas y a Javier Corral y pues ¿a quién estaba ahí? Pues estaba hasta Jorge Castañeda también, estaba Santiago Krill y demás, Nacho Cobos. Claro. Nacho Cobos era el anfitrión y jajaja. No sabes si agarró a golpes a Corral o algo, porque le da por, por meter jabs, ¿no? Pero sí. Bueno, pues ahí creo que parece que hay rompimiento. Yo me imagino el ingeniero Slim dijo, no, hombre, si gana me voy a quedar sin el negocio del aeropuerto. ¿Cómo? No. Oye, no, deja tú, o sea, lo que implica eso, ¿no? Yo no sé si por formación profesional checaste o no. Yo no vi en el sitio de Carmen Aristegui que maneja Reforma nada contra el ingeniero Slim, ¿eh? ¿Qué insinúas? No, digo porque... Lo que alguna vez nos desmintieron aquí, sí, ¿verdad? Bueno, querían que nos desmintiéramos. Así es. Juan, ya hay jefe de gobierno nuevo. ¿El de la Ciudad de México? José Ramón Amieva. José Ramón Amieva, que ya se hablaba de él desde antes de que dejara el cargo Miguel Mancera para buscar un escaño en el Senado. Pero bueno, hoy ya tomó posesión José Ramón Amieva. Es una de las personas más cercanas a Miguel Mancera Espinosa. Creo que de mucha confianza. Se hablaba de Mancera, definitivamente. Se hablaba también de los hermanos Serna, de Julio César Serna, pero bueno, ahí quedó con José Ramón Amieva. O sea, seguirá gobernando Mancera. Definitivamente. Yo creo que es un... A través de interpósita persona, como se dice, ¿no? Tú cuando lo veías a los dos juntos, veías la gran relación, ¿no? de confianza y demás. Bueno, pues ahí está. Nuevo jefe de gobierno de la Ciudad de México. Pues, ¿por cuántos meses? Ya quedan. Pues, ¿cuándo toma posesión ¿cuándo toma posesión Claudia Sheinbaum? Diciembre, ¿no? Claudia? Pues está 16 puntos, Juan, ¿eh? Bueno. Fíjate que ahí sí es una... Ahí sí no hay cambio, ¿verdad? Híjole, ahí es terrible porque digamos que el tercer lugar en discordia está medio payaseando, que es Miquel Arriola, ¿no? Se está haciendo cada vez más radical, es más, le está empezando a hacer daño ya a José Mid Curibreña. ¿En qué sentido? Es muy difícil disasociarlos, ¿no? O sea, porque Miquel Arriola es prácticamente una hechura de él. Todas las cosas lo trae en la Ciudad de México para todos lados. ¿Y tú que decías que Heriberto Galindo no era influyente? Mira, hasta candidato a jefe de gobierno tiene. No, por supuesto, yerno, candidato a yerno. Y pero se ha visto demasiado ultra, ¿no? Ultra conservador, con esta parte de los matrimonios, de la familia. No me imaginaba brutal. No, ni yo. Que fuera... Ni yo. Y este tercer lugar muy alejado, y 16 puntos, Claudia Sheinbaum de Alejandra Barrales. Parece que es una situación decidida, ¿no? Así es, porque sobre todo sabemos muy bien que en la Ciudad de México no hay tal pluralidad,
prácticamente está dominada por la izquierda, y ahí la izquierda pues, está dividida y está... Y bueno, pues ya ves que, a diferencia de estos del periódico Reforma hoy, sus encuestas entre universitarios, dice que tu candidato, Ricardo Anaya, ¿Cuál tu candidato? Ricardo Anaya, Es entre como Arreola, universitarios está muy a la alto, cabeza, ¿no? ¿verdad? Sí. Será- 40 y tantos puntos, ¿no? Y creo que Andrés Manuel 20 y tantos puntos, ¿no? Oye, pero pues el que tiene una mayor carrera universitaria es José Antonio Meade, ¿no? Sí, y además lo están midiendo, mezclaron universidades públicas y privadas, ¿no? O Y sea, porque Andrés Manuel Cruz se tardó 20 años en terminar la licenciatura, ¿no? Algo ¿La así. terminó? No, Yo sí, creo que sí, ¿no? sí, se tardó mucho Pero tiempo. porque trabajaba y tenía que... Pero bueno, pues se supone que ahí el académico número uno es Meade, ¿no? Oye, con 20 años para hacer una carrera, mientras Meade trabajaba, en el pasado los llamaban fósil. No, en el presente también, También. sí, claro, los fósiles, sí. Bueno, pues Pues sí, ahí ganó, ya no, por lo menos Reforma lo trae en ese sentido. sí. Antes cuando estaba Alejandro Moreno, es Alejandro Moreno el que encuestaba Las para encuestas, Reforma, sí. eran muy serias, no sé ahora, no sé quién le hace No, encuestas. la última presidencial no fue Alejandro, digo, la última del 2015, la de ya no fue Alejandro Moreno, muy seria. ¿En Sí. dónde está el financiero, creo, verdad? El financiero está, No sé a quién le esté haciendo. creo que está haciendo en otro periódico. Pero Alejandro Moreno, una gente muy seria haciendo Sí. encuestas. Bueno, pues nos Nos vemos vemos mañana. Nos vemos mañana. Roberto, acuérdate de nosotros.